Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos, saludarlos, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, felicitarles porque hoy estamos dando inicio a un nuevo libro. 2 de octubre arrancamos con el libro La ventaja del ganador, un libro escrito también por Robert Kiyosaki, como es el libro que estudiamos en el mes de septiembre, el negocio del siglo XXI. Entonces vamos a continuar este mes con esa secuencia de contenido relacionado con lo que es la inteligencia financiera. Entonces ahí teníamos el resumen del libro como video introductorio para que usted vaya dándose cuenta del material que vamos a estar estudiando en este mes de octubre. Es un libro que tiene una duración en audiolibro de 10 horas. Eso quiere decir que son 600 minutos de estudio. Por ende, vamos a estar estudiando 40 minutos. Vamos a estar estudiando 40 minutos. A partir de la semana entrante serían 40 minutos martes, miércoles y jueves. Y los viernes nos seguimos incorporando al club de lectura integral, recibiendo las informaciones que tenga el líder John Carlos Ruiz para todos nosotros, ¿sí? Independientemente del libro que estén estudiando, del capítulo donde vayan, si van más adelante, más atrás, eh, tengan en cuenta que nosotros lo hacemos con el ánimo de compartir con ese equipo como equipo de apoyo, ¿listo? Entonces, para que no se confundan, los viernes pueden escuchar contenidos que pueden ir más adelante, más atrás, o incluso otro libro que ellos hayan tomado la decisión de estudiar. Y en el club de libro interno, que es este, que está en cabeza de nuestra líder Daisy Caldón, este club de libro, entonces vamos a estar estudiando mes a mes el libro relacionado al ciclo donde estemos. Entonces, octubre, la ventaja del ganador. Entonces, voy a compartir los primeros 40 minutos, compartir los primeros 40 minutos de nuestro audiolibro para que alisten sus apuntes y al finalizar, entonces estaremos socializando el contenido. Vamos a ver, listo. Entonces, arrancamos. Estar acá para yo tomar mi apunte. Libro La ventaja del ganador. Penguin Random House Grupo Editorial Audio presenta La ventaja del ganador, el poder de la educación financiera, de Robert T. Kiyosaki, narrado por Jesús Flores. La ventaja del ganador, el poder de la educación financiera. Introducción. ¿Cómo atrapas a un mono? Durante miles de años, los nativos de África y Asia han utilizado la siguiente técnica para atrapar monos. El cazador busca un árbol que tenga un agujero en el tronco y coloca frutas o nueces en el interior. El mono se acerca, mete el puño en el hueco y recoge el alimento. Como el puño está aferrado a la carnada, el mono no puede sacarlo del tronco y por lo tanto se queda atrapado. En lugar de soltar la fruta o las nueces, se retuerce, jala y tira, negándose a soltar su comida. El nativo regresa y mata o captura al mono con toda calma. Los humanos somos similares a los monos, solo que en lugar de aferrarnos a fruta y nueces, lo hacemos a un empleo seguro, a bienes materiales y dinero. Al igual que los monos atrapados, cuando la gente no cuenta con educación financiera, se reduce a recibir su salario y pasa el resto de su vida esclavizada a un patrón o pagándole impuestos al gobierno. Cuando comenzó la crisis financiera global en 2007, muchas personas se aferraron todavía más a sus empleos con la esperanza de no ser despedidas en los recortes. Otros millones se afianzaron con fuerza a sus hogares, aunque sabían bien que no podían pagar la hipoteca. La mayoría dejó de gastar y empezó a ahorrar más a pesar de que el gobierno federal estaba imprimiendo billones de dólares, destruyendo así el poder adquisitivo y el ahorro. Los trabajadores aportaron mucho más dinero a sus planes de retiro sin tomar en cuenta que la bolsa de valores acababa de colapsar, arrastrando con ella sus ganancias previas. Asimismo, las inscripciones en las escuelas entraron en auge porque mucha gente regresó a estudiar y olvidó que el desempleo se había disparado.
La mayoría de la gente no sabe qué hacer. Cuando llegó 2010, la gente estaba consciente de que había una crisis financiera global. Por desgracia, nadie sabía qué hacer al respecto. En lugar de relajarse y soltar lo que tenían, muchas personas se aferraron más. Rezaron para que la crisis terminara y para que sus líderes políticos resolvieran el problema y regresaran los días felices. Por otra parte, hubo quienes sabían que tendrían que realizar cambios. El problema fue que como carecían de una sólida educación financiera, no supieron con exactitud qué era lo que tenían que modificar. Una década de crisis. La década que va de 2010 a 2020 será la más volátil en la historia y la que más modificará al mundo. Por desgracia, quienes se aferren a las reliquias del pasado, como un empleo seguro, ahorros, una casa y los planes de retiro, serán los más afectados por la tormenta financiera que se avecina. Esta afirmación la puedo hacer con mucha certeza por las siguientes razones. 1. Es el fin de la era industrial. La era industrial comenzó en 1500 y terminó en el año 2000, aproximadamente. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la nación más poderosa del mundo, el más grande de todos los imperios que aún subsistían de la era industrial. En la era industrial, los países que poseían tecnología industrial, fábricas, escuelas grandes y armas, eran los que gobernaban el mundo. En la era industrial, las empresas de los ramos automotriz, aéreo, de medios, radio y televisión, y de fabricación de armas dominaron el mundo de los negocios. En la era industrial, un trabajador podía conseguir un empleo muy bien pagado que durara toda la vida, así como protección sindical y una pensión de retiro vitalicia. La educación financiera no era importante en la era industrial. En 1989 nació la World Wide Web, banda ancha mundial. Con eso, terminó la era industrial y dio comienzo la era de la información. En la próxima década, la tecnología reemplazará más empleos y las fábricas serán desmanteladas, transportadas y reconstruidas en países con salarios más bajos. La noción de un empleo bien pagado de por vida y una pensión vitalicia se tornará obsoleta. Estados Unidos es hoy en día la nación más endeudada de la historia y se ha convertido en un país que ya no puede costear programas como Seguridad Social y Medicare. En la era de la información, las pensiones vitalicias y los empleos seguros no están garantizados y por lo tanto, la educación financiera resulta esencial. Por desgracia, así como el mono con el puño atrapado en el tronco, millones de trabajadores se aferran a ideas de la era industrial como recibir una educación formal, buscar un empleo seguro, salarios constantes, prestaciones médicas, retiro temprano y ayuda permanente del gobierno. En este libro aprenderás cuál es el tipo de educación que te puede preparar mejor para la era de la información. 2. Las reglas del dinero cambiaron en 1971. En 1971, el presidente Nixon sacó al dólar estadounidense del patrón oro y en ese momento cambiaron las reglas del dinero. En 1971, el dólar estadounidense dejó de ser dinero y se convirtió en un instrumento de deuda. A partir de ese año, los ahorradores se convirtieron en perdedores. De 1971 a la fecha, el dólar estadounidense ha perdido 95% de su poder adquisitivo, pero no requerirá otros 40 años para perder el 5% restante. De manera trágica, así como el mono permanece con el puño cerrado en el hueco del árbol, millones de personas continúan aferradas a los ahorros que tienen en el banco. En este libro, descubrirás por qué ahorrar dinero es una tontería y conocerás las otras opciones que existen. Los bancos pueden imprimir dinero. ¿Y tú? ¿Por qué no? Con este libro aprenderás a hacerlo, pero requerirás de educación financiera. 3. A partir de 1971, se incrementó el tamaño de los rescates financieros. Para el año 2010, la mayoría de la gente ya estaba consciente del desastre subprime y del gasto de billones de dólares en el que se incurrió para llevar a cabo los rescates bancarios en todo el mundo. En la actualidad, muchas personas están enojadas porque los gobiernos rescataron a los adinerados dueños de los bancos y luego les pasaron la factura a los contribuyentes. Por desgracia, muy pocas personas saben que los rescates se han llevado a cabo durante años y que sus dimensiones solo se han incrementado desde 1971. En la década de los 80, el costo de los rescates bancarios rondaba los millones de dólares, pero para los 90 se hablaba de miles de millones. A partir de 2007, los rescates se hicieron internacionales y ahora se miden en billones de dólares. Por desgracia, debido a la falta de educación financiera, mucha gente cree que la deuda es algo malo. De la misma manera que lo hace el mono, esas personas se aferran a su dinero y hacen todo lo posible para no tener deudas.
La mayoría de la gente que carece de educación financiera cree que la deuda es algo negativo. De hecho lo es, pero solo si no sabes cómo aprovecharla para volverte más próspero. En este libro descubrirás cómo los banqueros y la gente que posee educación financiera se vuelven más ricos porque aprovechan la deuda. 4. La inflación va en aumento. El 4 de enero de 2000, una onza de oro costaba $282. 10 años después, el 30 de diciembre de 2010, esa misma onza de oro costaba $1,405. En comparación con el oro, el dólar estadounidense ha perdido 398% de su valor en la última década. El 4 de enero de 2000, el barril de petróleo costaba $25. Para el 31 de diciembre de 2010, había llegado a $91. El precio del petróleo se incrementó 264% en 10 años. A pesar de eso, el gobierno continúa asegurando que no hay inflación. Cualquier persona inteligente se preguntaría, ¿cuánto va a costar la onza de oro a finales de la próxima década? ¿Para el 31 de diciembre de 2020? ¿Cuánto costará un litro de gasolina en 2020? ¿Cuánto costarán los alimentos en los próximos 10 años? La mayoría de los monos no se hace este tipo de preguntas. En lugar de eso, vuelven a la escuela, trabajan más duro, pagan más impuestos, pagan precios más altos, se esfuerzan por vivir debajo de sus posibilidades y ahorran. Como podrás darte cuenta, debiste invertir en oro en el año 2000, cuando la onza solo costaba $273. Con este audiolibro, aprenderás a invertir antes de que el estruendoso ganado entre corriendo al mercado. También aprenderás a predecir el futuro y a reducir el riesgo de resultar afectado por los cambios que se avecinan. 5. Veo más gente pobre. En la próxima década, entre los años 2010 y 2020, se incrementará la brecha entre tener y no tener. Mucha gente que hoy pertenece a la clase media se volverá pobre en los próximos 10 años. En otras palabras, habrá más pobres en naciones ricas del primer mundo como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Japón. Cuando los gobiernos tomaron la decisión de rescatar a los propietarios de los bancos, eligieron proteger a los ricos a costa de los pobres y de la clase media. En la próxima década los ricos acumularán más dinero y los pobres y la clase media perderán poder adquisitivo debido a los impuestos y la inflación. A continuación, se presentan sucesos que harán que la próxima década sea más difícil para quienes tienen una educación financiera limitada. Los baby boomers se jubilarán. Tan solo en Estados Unidos hay 78 millones de baby boomers. Se estima que 52% de ellos no tiene suficientes ahorros para el retiro ni inversiones para sobrevivir. Seguridad Social y Medicare están en bancarrota, así que para financiar estos programas se requerirá que las generaciones nacidas después de 1964 paguen más impuestos. Se perderá una cantidad mayor de empleos. Los gobiernos nacionales, estatales, locales y de las ciudades no tienen suficientes fondos. Muchos de ellos están técnicamente en bancarrota. De 2007 a 2010, la mayoría de los empleos perdidos formaban parte del sector privado, corporaciones de gran tamaño y negocios pequeños. Los próximos empleos que se perderán serán los del sector público. Millones de empleos en el gobierno se perderán en la siguiente década. Lo anterior significa que se pagarán impuestos más altos, habrá menos servicios y, por supuesto, más desempleo. Por ejemplo, Camden, Nueva Jersey, la segunda ciudad más peligrosa de los Estados Unidos, recortó su fuerza policíaca 50% en enero de 2011. La ciudad también redujo el número de bomberos y trabajadores del gobierno. ¿Quién deseará vivir en Camden si se incrementan el crimen y las pérdidas por incendios? ¿Qué impacto tiene la pérdida de servicios gubernamentales en el valor de los bienes inmuebles? A pesar del creciente desempleo y de la pérdida de trabajos que solían representar seguridad, la gente se sigue comportando como los monos que se aferran a su fruta y nueces, y regresa a estudiar con el objetivo de entrenarse para conseguir un nuevo empleo, un mejor salario, prestaciones y un buen plan pensionario. Este libro te ofrece algunas nuevas ideas sobre el tipo de educación que te preparará mejor para enfrentar el futuro. Estados Unidos tenía una deuda de $14 billones en 2010. Según datos del Centro Nacional de Análisis Político, National Center for Policy Analysis, al añadir a esa cuenta las deudas generadas por Seguridad Social y Medicare, Estados Unidos debe en realidad 107 billones. Lo anterior significa que el país está en bancarrota. Estados Unidos tiene básicamente 3 opciones. 1. Dejar de pagar las deudas, es decir, declararnos en bancarrota. Esta opción afectaría a la economía mundial. 2. Recortar el gasto, subir los impuestos y pagar las deudas. Esta opción afectaría a la economía mundial. 3. Imprimir más dinero,
matar al dólar y pagar las deudas con dinero falsificado. Esta opción afectaría a la economía mundial. Al igual que el mono con el puño atorado en el tronco, la persona común y corriente no tiene idea de lo que sucede con el dólar estadounidense, ni con la economía mundial. Lo único que le interesa es generar suficiente dinero para comer y tener un techo. Como el mono que se aferra a lo que tiene, el ciudadano promedio en verdad cree que el dinero que posee es legítimo. El elector común y corriente tiene la idea de que los políticos a los que elige pueden resolver la crisis financiera mundial. Sin embargo, muy poca gente se da cuenta de que este problema sobrepasa a cualquier líder y a cualquier país. En este libro, descubrirás que las reglas del dinero han cambiado en la era de la información y aprenderás a adaptarte a los nuevos lineamientos globales. En 1972, el presidente Nixon le abrió la puerta a China. Actualmente China está dejando de ser un país de pobreza extrema y está en franca carrera para convertirse en la próxima superpotencia. El crecimiento económico de este país continuará durante toda la década siguiente. Sin embargo, China también se tornará una nación inestable debido a la inflación contra la que lucha, a su intención de ubicarse en la pelea por el poder político mundial y a la presión que ejerce para que se cree una reserva internacional de divisas ajena al dólar estadounidense. Además, su crecimiento económico provocará problemas internos debido a que la brecha que divide a los pobres de los ricos continúa en aumento. La inestabilidad de China dará origen a olas financieras, así como a auges y descalabros económicos que tendrán un impacto en todo el mundo. Como la mayoría de los monos, la persona típica puede ver los árboles, pero no el bosque. Es posible, sin embargo, que la situación de los estadounidenses sea aún peor, porque a pesar de que viven en una pecera a la que todo el mundo observa, ellos no son capaces de mirar más allá de su entorno de cristal. Con este audiolibro aprenderás a pensar, a actuar y a hacer negocios de manera global. En este momento existe una oportunidad de dimensiones mundiales, pero definitivamente no es para quienes solo piensan en el árbol al que están atados. La década más emocionante de la historia. Los siguientes 9 años, es decir, la década de 2010 a 2020, será la más emocionante de la historia porque marcará el fin del imperio norteamericano. Se descubrirá que el dólar estadounidense es un fraude y surgirá una nueva economía mundial. El mundo sin fronteras que subsistirá gracias a tecnologías de bajo costo también alentará al genio de la gente y pondrá al descubierto la desproporcionada ignorancia que regía la antigua economía mundial. Estos 10 años serán los mejores para personas con educación financiera, preparadas, flexibles y adaptables. Pero para quienes esperan que los buenos tiempos del pasado regresen, esta década será la peor de su vida. Atrapado en la escuela. La clave para enfrentar al nuevo mundo es la educación. El problema, sin embargo, es que el sistema escolar actual está sumergido en las arenas movedizas de la era industrial. En la era de la información, lo más importante que puede tener una persona es su educación y un aprendizaje permanente durante toda la vida. Por desgracia, el solo hecho de asistir a la escuela no te preparará en el aspecto financiero para la rápida manera en que el mundo se está expandiendo y evolucionando. Dicho llanamente, los cambios en las escuelas son demasiado lentos en comparación con las vertiginosas transformaciones del mundo. En la era industrial, solo se necesitaban 2 tipos de educación para lograr el éxito: educación académica, la capacidad de leer, escribir y resolver problemas matemáticos sencillos; educación profesional, la educación para ganar dinero y ser un integrante productivo de la sociedad. Por ejemplo, los médicos asisten a las escuelas de medicina, los abogados a las de derecho, los pilotos a las de vuelo, los chefs a las de gastronomía, etc. En la era de la información, necesitamos los siguientes 3 tipos de educación: académica, profesional, financiera. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué las escuelas no ofrecen ningún tipo de educación financiera? La respuesta es: porque los humanos prefieren usar las escuelas para atrapar y entrenar a sus monos. Si una persona cuenta con educación financiera sólida, no tendrá que aferrarse con tanta fuerza a un trabajo seguro, al cheque de nómina y a la pensión. Si esa misma persona conoce las leyes fiscales, no pagará impuestos innecesarios. Si entiende el sistema bancario, no ahorrará dinero en sus instituciones. En lugar de pensar que su casa es un activo, sabrá que en realidad es un pasivo. Si entiende la inflación, no tratará de vivir por debajo de sus posibilidades. En lugar de tratar de salir de deudas, aprenderá a usarlas para generar riqueza. Asimismo, sus deseos de tener un retiro cómodo no la orillarán a entregarle, sin pensar, su dinero a los corredores de Wall Street, asesores financieros ni agentes de bienes raíces. Lo más importante es que esa persona también se cuestione por qué va a la escuela, quiénes son sus maestros
y a dónde la conducirá la educación que está recibiendo. La educación es un proceso. En 1973 regresé a casa después de la guerra de Vietnam. Todavía me faltaba cumplir un año de mi contrato militar, pero tenía muchos deseos de saber a dónde me llevaría la vida. En 1973 también tenía 26 años. Me había graduado de la universidad con 2 licencias profesionales, tercero al mando en buques petroleros que navegaban para la Standard Oil Company y piloto aviador para el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que ambos empleos eran muy bien remunerados, yo no quería volar ni navegar. Cuando le pedí consejo a mi padre pobre, él me recomendó que siguiera sus pasos, es decir, que volviera a la escuela, estudiara una maestría, un doctorado, y luego tratara de conseguir un empleo en el gobierno. El problema fue que en 1973, mi padre, quien contaba con 54 años, había sido superintendente de educación en el estado de Hawái y candidato republicano para vicegobernador, pero en ese momento se encontraba desempleado. Papá perdió su empleo porque había renunciado a su cargo de superintendente de educación con el objetivo de contender como republicano contra su jefe, un gobernador demócrata. Cuando el juez Samuel King y mi padre perdieron las elecciones, el gobernador le informó a mi padre que jamás volvería a obtener un empleo en el gobierno como castigo por su deslealtad. A pesar de que papá tenía muchos estudios, no fue capaz de sobrevivir en el mundo real que existía al margen del sistema educativo. Como sabía que nadie le daría un empleo en el gobierno, tomó sus ahorros para el retiro, compró una franquicia de helados y luego lo perdió todo cuando el negocio falló. Mi padre me brindó de muchas formas una visión del futuro, aunque no del futuro de su generación, sino de la mía. Cuando me recomendó que siguiera sus pasos, supe que no debería prestarle atención, así que después de abandonar la casa paterna, manejé hasta Waikiki, a la oficina de mi padre rico, y le pedí que me asesorara. La educación es muy importante. Mis 2 padres sentían un profundo respeto por la educación, mas no por el mismo tipo de educación. Una de mis ventajas de ganador es que conozco la diferencia entre las distintas variantes de educación. A continuación, encontrarás 3 conceptos muy útiles al respecto. 1. La educación es un proceso. La gente asiste a una escuela en particular y llega a hacer algo. Por ejemplo, yo asistí a la escuela de vuelo y llegué a ser piloto. Pero el problema con la educación tradicional es que se trata de un proceso con el que solo se producen empleados y por ello no resulta raro escuchar: ve a la escuela para que después puedas conseguir un buen trabajo. Los monos no se preguntan por qué se les quedó atorado el puño en el tronco, de la misma forma que nadie se cuestiona por qué tiene que ir a la escuela para convertirse en empleado y conseguir un trabajo. Una persona inteligente se preguntaría: ¿y qué pasa si no quiero ser empleado? 2. Existen 4 opciones en la educación. Mi padre rico me explicó el diagrama del cuadrante del flujo de dinero o efectivo, y esa fue su manera de ofrecerme distintas opciones en cuanto a mi educación y respecto a lo que quería hacer cuando creciera. E significa empleado. A significa autoempleado, dueño de negocio pequeño o especialista. D significa dueño de negocio grande, más de 500 empleados. I significa inversionista. La educación tradicional prepara a los estudiantes para los cuadrantes E y A. Algunos ejemplos de escuelas que imparten educación para dichos cuadrantes son las de medicina, derecho y ortodoncia. Resulta muy interesante que los mejores estudiantes de nuestras escuelas de derecho y medicina son quienes pagan más impuestos. Esto sucede porque pertenecen al cuadrante A. En lo personal, si fuera un estudiante sobresaliente, me gustaría saber qué necesito hacer para pagar menos impuestos. Estos excesivos pagos fiscales son una de las trampas del cuadrante A. Cuando un empleado renuncia a su trabajo para abrir un negocio propio, por lo general también termina en el cuadrante A, operando un pequeño negocio demasiado especializado o de servicios, asesoría sobre computadoras o corretaje de bienes raíces, por ejemplo. Es común que, así como el mono con el puño atrapado en el tronco del árbol, la mayoría de la gente se limita a pensar en los cuadrantes E y A. Una persona con inteligencia financiera querría saber qué es lo que tiene que aprender para funcionar desde los cuadrantes D e I. En estos cuadrantes se mueve la gente más rica del mundo, la que gana más dinero y paga menos impuestos. En este libro adquirirás la ventaja del ganador, ya que tendrás acceso a la información que maneja la gente de los cuadrantes D e I y que desconocen las personas que operan desde E y A. 3. Puedes elegir entre una educación tradicional o una educación innovadora. Mi padre pobre solo sentía respeto por la educación tradicional. Por eso creía que las calificaciones y la calidad de la escuela en que te graduaras eran muy relevantes. Él pensaba que esos factores te podían asegurar un buen empleo. Mi padre rico, por otro lado, respetaba la educación más innovadora.
A él no le importaban las calificaciones ni el prestigio de la escuela. Lo único que le interesaba eran las habilidades que podías adquirir, quiénes eran los maestros y qué tan bien preparado estabas para el mundo real de los negocios. Mi padre rico no valoraba los empleos bien pagados. Lo que en realidad le parecía invaluable era llegar a ser empresario y crear la mayor cantidad posible de empleos bien remunerados. Por eso, cuando aún estaba en el Cuerpo de Marina, en 1973, me inscribí en cursos para recibir educación innovadora y aprender a 1. Usar la deuda para invertir. 2. Desarrollar habilidades como vendedor, porque ventas son igual a ingreso. 3. Reducir la cantidad que pagaba de impuestos. El haber tomado el camino de la educación no tradicional aquel año me permitió conseguir la mayor ventaja de ganador en mi vida. A la fecha todavía asisto a clases de educación innovadora porque este tipo de enseñanzas me brindan una ventaja mayor que me coloca, incluso, por encima de los perspicaces jóvenes que asistieron a escuelas caras, obtuvieron buenas calificaciones y llegaron a ser médicos, abogados y ejecutivos bien pagados. La mayoría de los monos desconoce la diferencia entre comida y comida en una trampa. Por eso cae con tanta facilidad. Una educación financiera sólida les enseña a los estudiantes que hay 3 tipos de ingreso. 1. El ingreso que se obtiene de forma ordinaria. 2. El ingreso de portafolio. 3. El ingreso pasivo. Casi toda la gente de los cuadrantes E y A fue entrenada para trabajar a cambio del ingreso que se obtiene de forma ordinaria. Por eso caen fácilmente en la trampa, trabajan más que los demás y pagan las mayores cantidades de impuestos. En este libro, descubrirás por qué las personas con inteligencia financiera trabajan para obtener ingresos a través de un portafolio, así como ingresos pasivos no gravables. La diferencia entre los monos y los humanos. Tal vez sea cruel comparar a los seres humanos con los monos que quedaron atrapados al meter el puño en el tronco, pero estoy tratando de expresar mi idea con precisión. Creo que lo verdaderamente cruel es permitir que la gente siga careciendo de educación financiera, que por pura inocencia siga trabajando demasiado, pague impuestos y ahorre dinero a pesar de que sabe que algo anda muy mal y no tenga ni idea de qué hacer en este periodo de cambio e incertidumbre financiera. Los humanos y los monos comparten ciertos rasgos. Por ejemplo, el mono cierra el puño y se aferra a sus frutas y nueces. El humano hace lo mismo con las ideas anticuadas. Creo que todos conocemos las leyes de la física. 2 objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Por ejemplo, no puedes guardar 2 coches en un solo cajón de estacionamiento. Sucede lo mismo con las ideas y los pensamientos. Así como el mono tiene que aflojar el puño para liberarse, los humanos deben desechar las ideas rancias para ser libres. En este libro encontrarás muchas nociones poco convencionales acerca del dinero y de la razón por la que los ricos siempre siguen prosperando. El objetivo principal de esta obra es brindarte estas nociones y desafiar a las viejas ideas que aún tienes, pero de ti depende tirar por la borda todo lo inservible y adoptar los nuevos conceptos del dinero. Ejemplos de ideas obsoletas acerca del dinero. 1. Nunca seré rico. Si no reemplazas esa idea, se convertirá en tu realidad. Este libro fue escrito para modificar ese tipo de pensamiento si decides hacerlo. 2. Los ricos son codiciosos. En este audiolibro, descubrirás que para ser rico es imprescindible ser generoso. Te sorprenderá saber que con frecuencia las personas de los cuadrantes E y A son más avaras que las de D e I. 3. Prefiero ser feliz que ser rico. ¿Por qué no ser ambos? Pensar que solo puedes elegir una opción es el indicio de un pensamiento limitado. 4. Los impuestos son injustos. En este libro aprenderás que los impuestos son algo muy justo y que les pueden servir a las personas con educación financiera para obtener más dinero. 5. Tengo que trabajar demasiado. Aquí descubrirás por qué trabajan más quienes pagan más impuestos. 6. Invertir es riesgoso. En este libro descubrirás exactamente lo contrario. Además, lo importante es que aprenderás que la gente sin educación financiera siempre termina enganchándose en las inversiones más riesgosas. 7. Obtén una buena educación. Este libro te explicará por qué debes preguntarte a dónde te llevará la educación que recibes y quiénes son tus maestros. Por ejemplo, en 1973 me inscribí en una maestría. Todos mis profesores eran empleados del cuadrante E. 6 meses después, abandoné los estudios porque me di cuenta que en ese curso de 2 años me estaban entrenando para convertirme en un empleado bien remunerado del cuadrante E. Si quieres prosperar e ingresar a los cuadrantes D e I, necesitas aprender de instructores y mentores que operen desde ahí. Los primeros instructores que tuve en la escuela de vuelo me enseñaron los rudimentos de la aviación.
Los instructores del siguiente nivel me enseñaron técnicas avanzadas con las que logré graduarme. Los siguientes instructores eran pilotos de combate y estaban en un nivel completamente distinto. Yo sabía cómo volar, pero ellos me prepararon para el mundo real de la guerra. La educación financiera es algo similar a la escuela de vuelo, porque aprender a volar no es un proyecto que puedas emprender solo. Se requiere que los pilotos más talentosos disponibles eduquen y entrenen a los estudiantes y les brinden la oportunidad de practicar en un avión antes de pasar al siguiente nivel. Uno de los problemas de la educación tradicional es que carece de la experiencia en el mundo real. Cuando los jóvenes salen de la escuela, tienen las respuestas técnicas para resolver problemas. Sin embargo, carecen de las habilidades necesarias para aplicar ese conocimiento técnico. Lo anterior significa que los mejores profesores o mentores que tendrán serán los que conozcan después de graduarse. Tal vez una de las mayores tragedias de esta crisis financiera es que hay muchos jóvenes graduados que salen de la escuela y no encuentran empleo. Por ello resulta imprescindible obtener experiencia real, para que la gente pueda seguir aprendiendo siempre, se desarrolle y defina quién quiere ser en la vida. Los estudiantes que salen de la escuela no consiguen trabajo porque fueron entrenados para trabajar como empleados y carecen de las habilidades que se aprenden en la vida real para llegar a ser empresarios. Para colmo, cuando muchos estudiantes se gradúan, ya están muy endeudados y como no tienen empleo, no pueden pagar sus préstamos escolares. Los préstamos escolares son diferentes a los hipotecarios porque nunca se condonan. Esto significa que una persona podría llegar a eludir el pago de una hipoteca, pero jamás se deshará de una deuda escolar. Si el estudiante no encuentra empleo, se acumulan intereses no pagados sobre el préstamo, y en unos cuantos años, la deuda se vuelve masiva y el estudiante queda atrapado como el mono. 8. Necesito un empleo seguro. En este libro aprenderás la diferencia entre seguridad y libertad. Son conceptos opuestos, porque conforme más seguridad consigas, menos libertad tendrás. Por esta razón, los prisioneros en cárceles de máxima seguridad tienen menos libertad. A los monos los atrapan porque se aferran a la seguridad. Este libro es para quienes anhelan libertad y seguridad. 9. Tengo que invertir en un portafolio a largo plazo y bien diversificado de acciones, bonos y fondos mutualistas. Tal vez este sea el peor consejo financiero de todos. Solo fíjate lo que le sucedió a quienes invirtieron en acciones, bonos y fondos mutualistas en los pasados 10 años, en la llamada década perdida. A principios del año 2000, el promedio industrial Dow Jones Industrial Average, o DJIA, estaba en 11.357 puntos y para finales de 2010 solo había ascendido a 11.577. Lo anterior significa que en 10 años se incrementó unos 200 puntos nada más. Pobres de los perdedores a largo plazo, porque una ganancia de 0.2 en 10 años es una burla. Una tremenda burla para quienes siguieron este noveno consejo. Como ya sabes, el oro subió de $282 a 1.405 en esos mismos 10 años, es decir, sufrió un incremento del 398%. Si el DJIA hubiera tenido un desempeño tan bueno como el del oro, para 2010 habría llegado a los 45.000 puntos. Lo terrible es que, a pesar de dichas estadísticas espeluznantes, seguirá habiendo millones de personas que sigan este consejo. ¿Esto significa que se debería invertir en oro? No, de ninguna manera. Significa que lo mejor es obtener educación financiera en el mundo real. Si eres como la mayoría de la gente y no estás interesado en eso, entonces sigue los consejos de los expertos. Es decir, entrégales tu dinero. Recuerda que si eres un inversionista mediocre, entonces el oro no será buena inversión para ti. En este libro, descubrirás que entre más educación financiera tengas, generarás más dinero, pagarás menos impuestos y lograrás que tus reembolsos se incrementen mientras tus riesgos bajan. Un día le pregunté a mi padre rico, ¿tú crees que los bienes raíces son una buena inversión? Su respuesta fue, no lo sé, ¿eres buen inversionista? Entonces le pregunté, ¿qué consejo le darías al inversionista común y corriente? Yo le diría, no seas común y corriente, porque ese tipo de inversionista genera riqueza para los inversionistas más inteligentes. Lo importante no es en qué elijas enfocarte. Puede ser en negocios, bienes raíces, activos en papel o commodities. Lo esencial es invertir en ti mismo. Si eres torpe, lo más seguro es que pierdas sin importar el activo al que te dediques. Este audiolibro trata de cómo invertir en tu educación financiera. 10. No me fue bien en la escuela. ¿Cómo puedo volverme rico? Si bien es cierto que para llegar a ser médico o abogado, debes asistir a la escuela, para ser empresario o hacerte rico, eso no es necesario.
Algunas de las personas más adineradas del mundo ni siquiera se titularon en la universidad, como Henry Ford, fundador de Ford, Thomas Edison, fundador de General Electric, Bill Gates, fundador de Microsoft, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, Richard Branson, fundador de Virgin, Walt Disney, fundador de Disney World, y mi héroe Steve Jobs, fundador de Apple. Hoy en día hay muchas personas atrapadas como monos porque fueron a la escuela y ahí las entrenaron para convertirse en trabajadores de los cuadrantes E y A. Este libro es para quienes desean saber cómo es la vida en los cuadrantes D e I y qué tipo de educación se requiere para llegar ahí. Reflexión final. El 24 de enero de 2011, en Today Show, Jen Psaki, la experta financiera oficial del programa, ofreció el siguiente consejo en la sección Consumer Reports. Verás que se trata del consejo repetido durante años. 1. Vive con modestia. 2. Ten un presupuesto y abre un plan de retiro. Nota. 401k es una cuenta de ahorro para el retiro en Estados Unidos, en donde el trabajador puede retirarse a los 59 años y medio. 3. Ponte al día. En otras palabras, ahorra, ahorra, ahorra. 4. Paga tus deudas. 5. Trabaja más, retírate más viejo. Yo jamás seguiría estos consejos. No solo porque son malos, sino porque también son deprimentes. ¿A quién le agrada la idea de vivir con modestia y ahorrar? Además de entristecerme, estos consejos me aterran. Tal vez suenen adecuados para la gente que no tiene educación financiera, pero te puedo asegurar que es una asesoría terrible. En este libro descubrirás por qué un plan de retiro como el 401k es la peor manera de invertir. En 2009, en un artículo de la revista Time titulado ¿Por qué llegó la hora de jubilar al 401k?, se demostró que este plan de retiro es una verdadera vergüenza porque destruye la riqueza de la gente. En la próxima década, entre los años 2010 y 2020, la gente que escuche y siga estos consejos del Today Show será la más afectada, porque sufrirá los descalabros de la economía mundial y tendrá que pagar grandes cantidades en impuestos. La vida será muy difícil para ella porque la inflación se disparará hasta los cielos. La mayor parte de estas personas terminarán siendo más pobres porque sus inversiones en el mercado de valores se perderán con las caídas de la bolsa. La mayor tragedia radica en que la gente que sigue esos consejos dejará pasar las oportunidades más grandes de la historia. En los próximos 10 años se generará una riqueza inconmensurable, pero no será para quienes sigan consejos obsoletos. Quienes lo hagan tendrán una vida más hostil y al mismo tiempo terminarán observando con frustración que los ricos se tornan más ricos. En el capítulo 1 de este libro, hablaré en detalle sobre por qué la crisis que comenzó en 2007 resultó ser la mejor oportunidad financiera de mi vida. Espero que los siguientes 10 años sean aún más increíbles. Ha llegado la hora de aflojar el puño. El mono no podrá liberarse hasta que afloje el puño. A los humanos les sucede lo mismo porque no pueden ser libres si no desechan las ideas rancias y obsoletas. Tal como afirma el viejo dicho, la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que las cosas cambien. Por desgracia, eso es justamente lo que hace todo mundo, obedecer a asesores anticuados que reparten consejos financieros obsoletos a diestra y siniestra. Consejos que jamás han funcionado y a los que, no obstante, la gente se sigue aferrando. Listo, equipo. Entonces hemos estudiado los primeros 40 minutos de este audiolibro, La ventaja del ganador. Entonces tenemos que en esta introducción del libro ya escuchamos informaciones que hemos estudiado en libros anteriores, especialmente del autor. Miramos que este autor tiene como esa misma secuencia o ese mismo mensaje en todos sus libros. Entonces tenemos uno, el cuadrante del flujo del dinero. Yo creo que ya todos somos conscientes de ese tema. Bueno, al menos los que estamos acá estudiando juiciosos, ya somos conscientes del cuadrante del flujo del dinero. Somos conscientes también de las diferentes eras que ha vivido la humanidad y las eras que se vienen para la humanidad, ¿sí? Porque pues tuvimos los primeros 1500 años de la humanidad que vivieron en la era agrícola. Ya en el año 1500 nace la era industrial, pero la era industrial tiene una duración solo de 500 años. Para el año 2000, especialmente cuando nació el Internet, que fue en 1989,
cuando nació el Internet en 1989, ahí se dio el inicio de la era de la información. Yo recuerdo esas fechas cuando estudiábamos todo el tema de la evolución de la informática. Y cuando nace la Internet, sí, la World Wide Web, que es esa red mundial de conexiones, el triple W, por eso es que es www y la página como tal, porque esas son las siglas de ese nombre, que es esa red global. Cuando nace ella, nace la era de la información. Pero mire que eso fue en 1989, pero la era de la información ha venido teniendo más auge a partir del año 2000. Entonces, por eso se dice que en el 2000 ya se da por terminada la era industrial. Pero mire cómo el mundo se ha como quitado la oportunidad en estos ya 25 años, porque hay mucha gente que está anclada en la era industrial, o sea, gente que está invirtiendo grandes cantidades de dinero en carreras universitarias, en educación tradicional para una era que ya finalizó. Es decir, hay mucha gente con títulos universitarios buscando un empleo cuando el empleo es muy escaso. Entonces, ya en esta era de la información, nosotros necesitamos es ser conscientes que hay que tener educación básica, educación profesional y educación financiera. Entonces, aquellos que no tuvieron la bendición de la educación básica o de la educación profesional, preocuparse por desarrollar lo que es la educación financiera y eso es lo que nos lleva a estos contenidos, estudiar esa educación financiera. Me llama mucho la atención lo que es la idea obsoleta, ideas obsoletas de, de lo que es ser rico, lo que es el manejo del dinero. Entonces, no puedo ser rico es una idea obsoleta, es decir, que no es verdad, son no verdades que nos hemos creído en el transcurso de nuestras vidas. No podré ser rico, los ricos son codiciosos, o sea, como dando ese concepto de que una persona rica es una persona mala, una persona que no tiene buenos principios. Eh, Prefiero ser feliz. Mucho esa frase que dice, ¿cierto? Referente a que es mejor ser pobre que rico, porque supuestamente ser pobre es ser feliz. ¿Y por qué no las dos? Dice el libro. Entonces, ¿por qué no ambas? ¿Cierto? Porque es no mejor ser rico y ser feliz. Impuestos son injustos. Y mire que ese tema de los impuestos, yo todavía tengo muy marcado este tema porque uno dice, el gobierno se come los impuestos y Jim Rohn enseña que nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad sobre los impuestos, porque los impuestos son los que permiten las mejores vías, son los que permiten la mejor educación, son los que permiten el avance de la ciudad como tal, de lo que es el entorno de nosotros. Entonces, que nosotros tenemos que ser pagadores de impuestos y darlos de la mejor manera. Entonces, creer que los impuestos son algo injusto es una idea errónea. Yo tengo esa idea en mi mente, ¿cierto? Por tanta corrupción, que el gobierno se roba los recursos, que esto, que lo otro. Entonces uno dice que los impuestos pues son una herramienta mala. Pero lo malo es cómo el gobierno esté utilizando esos impuestos, ¿cierto? Eso vendría siendo lo malo. Entonces, mira que la perspectiva cambia. Cuando ya uno estudia estos contenidos, entonces uno ya tiene una perspectiva diferente. Esa es la idea. em, Tengo que trabajar demasiado. Mire que en esta nueva era, que es la era de la información, el que tiene la información tiene el poder, pero el verdadero poder lo desarrolla quien utiliza la información. Usted puede tener la información, pero si no la utiliza, pues no está desarrollando el verdadero poder. Y nos damos cuenta cómo estos modelos de negocio que nosotros tenemos, por decir, el mercadeo en red, son modelos de negocios inteligentes, en donde usted puede construir grandes riquezas con poco esfuerzo, ¿sí? Con menos esfuerzo a lo tradicional. Entonces,
tengo que trabajar demasiado es una idea ya obsoleta. Invertir es riesgoso. En el libro anterior y en el libro Queremos que seas rico, también escrito por Robert Kiyosaki y Donald Trump, él nos decía que no es riesgoso invertir, es riesgoso no tener información para saber invertir. Eso es lo riesgoso. Entonces, las inversiones no son riesgosas. Lo riesgoso es usted invertir en algo que no tiene conocimiento. Entonces, nos daban el ejemplo del oro. El oro en su momento era un gran elemento de inversión. En su momento, estábamos hablando del año 2000. Y yo sí recuerdo esas informaciones de que la gente recomendaba comprar oro para esa época, en el año 2000. Y mire que el oro como se valorizó, pero que tengamos que invertir en oro no quiere decir, dice el libro, ¿cierto? No necesariamente. Lo que nos están dando es el ejemplo de cómo personas que tuvieron la información correcta en su momento lograron aprovechar esa oportunidad de inversión. Los que no tuvimos esa información y escuchábamos así como por los laditos, en esa época pues adolescente pues menos posibilidad, pero los adultos de esa época que no tuvieron la información pues se perdieron esa gran oportunidad. Entonces nosotros en este momento estamos adquiriendo informaciones que nos van a permitir a nosotros aprovechar la gran oportunidad que se viene, porque se viene una nueva era dentro de la era de la información. Ahorita ya estamos adentrándonos en la era de la inteligencia artificial. Entonces, aquellos que se monten en ese barco y lo sepan manejar, tengan la información correcta y lo puedan utilizar, pues van a tener un gran impacto dentro de la sociedad. Entonces es eso, tener la información correcta para poderla utilizar en el momento indicado para aprovechar la oportunidad. Como tenemos inversiones que son muy interesantes como los bienes raíces, que lo habla mucho este autor, de hecho, pues él se destaca ahí, creo que uno de sus mayores activos son los bienes raíces, incluso pues el tema del Monopoly y todo ese juego que él enseña ahí. Y miramos más adelante en este libro, vamos a ver cómo una casita se puede convertir en varias casitas y cómo todo eso va generando ingresos que son muy interesantes para construir libertad financiera, porque el objetivo de la educación financiera es poder construir esa libertad. Es decir, que usted no se preocupe más por dinero, que si usted trabaja bien y si no trabaja también, porque siempre va a tener un colchón que lo sustente. Es como esa libertad financiera. No es amasar fortunas, también eso fue algo que yo cambié en mi mente porque yo creía que la libertad financiera era ser millonario. Libertad financiera es algo parecido como si usted en su calidad de vida necesita 2 millones de pesos para subsistir y se está generando 4 millones de pesos, pues ya tiene 2 millones de pesos que le va a permitir tener libertad financiera. Teniendo inteligencia financiera, pues vamos a poder aprovechar esos 2 millones de pesos. En su momento yo no los aproveché. ¿Por qué? Porque mi mayor objetivo era pagar deudas. Tenía más de 30 millones de pesos de deuda y yo quería era pagar deuda. Entonces mis grandes ingresos en el momentum del negocio, pues se fueron destinados a pagar bancos, a pagar gente y se pagó un 90% de las deudas. Y mi objetivo mío era terminar de pagar todas las deudas porque yo sentía que la deuda era mala. Entonces, mire que yo cuánto mejor hubiera hecho teniendo inteligencia financiera con ese dinero que destiné a pagar deudas. Hubiera hecho mucho más. En una ocasión hice balance y en ventas me había ganado 60 millones de pesos y llevaba como 3 años en el negocio, más o menos 3 o 4 años cuando hice ese balance antes de la crisis que se avecinó dentro del proyecto. 60 millones de pesos en ventas, sacando probabilidades de pérdida y 60 millones de pesos por la red que se había construido. Entonces, imagine cuánto yo no hubiera hecho más con 120 millones de pesos que se administraban de una manera no correcta porque no tenía la inteligencia financiera que tengo ahora. Gran mayoría de ese dinero lo destiné para pagar deudas y el resto lo utilicé para moverme, invertir y darle cosas a personas que hoy en día ni siquiera están en el negocio, ¿cierto? Como incentivar los equipos y esto y lo otro.
Entonces mire que el dinero se fue, se escabulló. ¿Por qué? Porque no se tenía inteligencia financiera. Se invirtió en personas que hoy en día ni siquiera están en el negocio o si están, poco están haciendo. Entonces mire que cuando no se tiene inteligencia financiera se cometen errores. Entonces es importante tener eso bien claro. Dice obtener una buena educación. Esto que estamos haciendo es tener una buena educación y dice aquí, necesito un empleo seguro. Ya eso es una idea también obsoleta. Tengo que invertir en un portafolio. También es una idea obsoleta. Es decir, que ya ahorrar según este libro, ¿no? Porque pues tuvimos la experiencia con el hombre más rico de Babilonia que nos da la recomendación de ahorrar un porcentaje mes a mes para luego saber utilizarlo y reinvertirlo y multiplicarlo. Pero en este libro ya nos dice que ahorrar es una tontería. Es decir, que yo el dinero que lo voy utilizando lo tengo que saber utilizar para que él se me multiplique de forma automática sin tener que almacenarlo por cantidad de tiempo. Entonces, pues son dos perspectivas distintas. Muy valedera la primera, porque pues si no tengo recursos, pues tengo que guardar hasta tener para poder invertir. Y esta pues también es valedera porque pues nos han enseñado que nosotros podemos tener con poquito dinero hacer fortuna. Por ejemplo, tenemos acá nuestro negocio que podemos invertir en una crema dental. Si usted hoy recibió 8.000 pesos y esos 8.000 usted los compra en una crema dental que ya no vale 8.000, vale menos, usted va a doblar esos 8.000, por ejemplo, ¿no? Dando un ejemplo ahí. Entonces, como eso, dinero que me vaya entrando, mirar en qué lo voy utilizando, pero no que se me vaya de las manos, sino que quede reinvertido. Es como esa la idea de este libro. Tenemos acá otra idea obsoleta. No me fue bien en la escuela, es decir, que nosotros tenemos que tener buenas calificaciones para poder tener un éxito dentro de cualquier emprendimiento, dentro de cualquier negocio. Eso también es una idea obsoleta. Especialmente nuestro emprendimiento, usted no necesita haber pasado por una escuela ni necesita haber pasado por una universidad, que son dos educaciones que el libro recomienda tener. Con que usted esté vinculado con estudiar inteligencia financiera, usted va a poder suplir esos vacíos que quedaron de la educación básica y la educación profesional. Entonces yo quiero enfocar esta socialización en esos puntos de idea obsoleta y pues ahí como una introducción de todo lo que se ha venido hablando ya en otros libros. Me gustó mucho ver cómo ellos han venido profetizando, ¿no? Ellos hablaron de 2010 a 2020, en una década, pero ya esa década pasó y vemos que no estaban como tan fuera de tono, ¿sí? Se ve que por lo menos China hoy en día se está posicionando como una potencia mundial. De hecho, los productos que consumimos, la gran mayoría de productos son chinos. Y antes, en mi época de niño y de adolescente, la cosa era diferente, los productos eran americanos. Entonces, mire cómo a China se ha venido posicionando y de verdad, esta profecía que se está convirtiendo en una potencia mundial es muy cierto. Entonces vemos como profecías ahí dentro del libro, que este es un libro escrito hace unos añitos, todos los libros que escribió Robert Kiyosaki ya hace unos añitos, y ellos han venido como profetizando temas y cosas que no se han cumplido a cabalidad, pero sí van como por la misma línea. Vemos la situación actual de Estados Unidos con el tema de la deuda. Vemos que ellos realmente están quebrados. Entonces, imagínense, la potencia mundial están quebrados. Entonces, pues todas esas informaciones son muy interesantes para lo que nosotros necesitamos saber, porque es que a nosotros nos sirve que haya una crisis mundial. Nos sirve. En ese momento que haya crisis mundial, la gente va a salir como loca a buscar en qué ponerse a hacer. Sí, porque los alimentos van a estar cada día más caros, el combustible cada día va a estar más caro, o sea, la cosa no va a mejorar, equipo, porque como la sociedad se está reduciendo a renunciar a la era industrial, sí, ellos no han aceptado la era de la información y ya se viene la era artificial y no han aceptado la era de la información.
Entonces, solamente la van a poder aceptar cuando haya una crisis. ¿Qué pasó con pandemia? Si no hubiera habido pandemia, yo creo que yo ni siquiera me hubiera preocupado por aprender a manejar una sala Zoom, porque yo aprendí fue aquí y a los golpes porque yo no tenía a quién preguntarle. Entonces, a los golpes tuve que aprender a manejar esta sala Zoom. A los golpes tuve que aprender a transmitir por YouTube. A los golpes tuve que aprender cómo digitalizar los negocios que apenas hace 3 años empecé a aprender, porque apenas en este momento ya siento que aprendí, pero porque el proyecto web ha tenido tanta demora y muchos del equipo se han desanimado. Nosotros arrancamos 20 personas con el proyecto web y en este momento hay 10 y eso que yo le abrí las puertas a personas del equipo de la Líder Daisy. Dentro de esos 10 hay personas del equipo de la Líder Daisy. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque yo tuve que vivir una curva de aprendizaje para poder tener las herramientas de conocimiento para poder implementar lo que apenas vamos a implementar, porque apenas decimos como esa curva de aprendizaje. Entonces, tener la información correcta y aplicarla en el momento correcto es como el mensaje principal de lo que es el estudio de la inteligencia financiera. Entonces, nada, equipo, el tiempo pues se nos fue. No sé si hay alguien que quiera participar, dar sus palabritas. Y si no, nos estaremos viendo en la noche en el Mega Open. Recuerden que todos los jueves tenemos Mega Open. Recuerden que hay que recibir esas informaciones, así sea el mismo plan de negocios, pero cada persona tiene su estilo para mostrar el plan y de cada persona nosotros aprendemos. Y es una oportunidad para conectar a las personas que nos dijeron sí en la casera del miércoles. Entonces, el sistema está engranado. Cada cada espacio está calculado para el crecimiento del negocio de cada uno de nosotros. Entonces tenemos de lunes a viernes el club de lectura para crecer nosotros como líderes en cuestión de conocimiento. Tenemos los martes la capacitación de los productos, las técnicas de venta, ¿cierto? Tenemos los jueves y miércoles presentaciones de negocio. Entonces, primero el 1 a 1, luego lo escalo a la casera y los que quedaron en el filtro los llevo al Mega Open. Y ahí ya lo escalo a la historia de éxito el sábado, para que la historia de éxito el sábado prácticamente haga el cierre. Entonces, como todo está engranadito, bien estructuradito, entonces aprovechen todo ese engranar. Tenemos aquí a Deyanira que levantó la mano. Entonces, mi Deyanira, te escuchamos y pues aprovechemos para cerrar el espacio con oración de parte tuya, de ella, ya que estás aquí atenta como siempre. Entonces, Muy buenos bienvenido. días. Gracias, gracias, William. Muy buenos días para todos. Bueno, ¿qué quiero decirles yo? No, pues que la verdad en esta mañana, lo mejor que yo haya podido hacer en esta mañana es estar acá, aprendiendo. La verdad que sí, porque si yo no aprendo voy a seguir novata como toda la gente que uno ve por ahí. La verdad es que es muy inteligente estar acá aprendiendo sobre las finanzas, cómo debo de hacer yo para invertir sobre mi negocio y saber que el dinero no lo tenemos que desperdiciar en cosas que no se deben, sino invertir, vender, invertir y para poder llegar a tener un buen capital el día de mañana para poder comprar bienes raíces como lo están haciendo algunos ya aquí de mi equipo. Bueno, le doy gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa de estar aprendiendo. No digo que todo se me queda, pero algunas cosas las cuales yo puedo captar rápidamente y guardarlas en mi corazón y en mi mente. Y para mí esto es importantísimo. Mucha gente ve esto como algo insignificante, pero le cuento que escuchando todas estas cosas, yo me quedo impresionada de ver que lo que estamos aprendiendo acá es tan de gran valor que si toda Colombia, como hay un coro por ahí, si toda Colombia estuviera estudiando esto, sería un proyecto bastante grandísimo para todos los seres humanos y todas las familias.
Entonces, démosle gracias al Señor Jesucristo en esta mañana por un día más. Y he empezado yo anoche, la noche de gratitud para mí fue de grande bendición también. ¿Por qué? Porque no debemos agradecer solamente por lo que ya pasó, sino por aquellas cosas maravillosas que vienen para nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Porque para nosotros vienen cosas grandes y maravillosas, como las decía William ahorita. Vendrá el tiempo donde vendrá mucha gente buscando dónde conseguir el sustento para sus familias y aquí vamos a estar nosotros presentes para decirles, aquí estamos. Aquí le podemos enseñar a las gentes cómo realizar todas las cosas que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, démosle gracias a Dios por todas estas cosas que vendrán y no solamente el conectar personas, sino que Dios nos abrirá puertas en muchos motivos y muchas cosas maravillosas que serán de riqueza para nuestras familias. Entonces, démosle gracias a Dios también por nuestro futuro que está en las manos del Señor Jesucristo. Entonces, gracias Padre Santo, te damos en esta mañana. Jesús maravilloso por esta oportunidad grande que nos das, Padre. Yo te doy gracias a ti, Señor Jesús, por tu presencia maravillosa en mí, por la capacidad que me das de aprender, por esa capacidad que me da de estar aquí, Señor, porque casi nadie tiene esta capacidad de estar aquí aprendiendo, porque de pronto los afanes de la vida, la pereza, el sueño, pero yo te doy gracias a ti, Señor, por la inteligencia que me das de estar en este lugar, porque yo sé que para mí será de gran bendición. Gracias por la vida, gracias por tu presencia, gracias porque me regalaste una noche más, gracias por la cama que me diste, las cobijas, el sueño, la tranquilidad, porque cuidaste mis sueños, Señor. También te doy gracias por las bendiciones grandes que vendrán para nuestras vidas. Y Señor, y te pido en esta mañana que bendiga al grupo, el cual estoy yo esta mañana, que bendiga a toda la gente, que guarde su salida y su entrada desde ahora y para siempre, y que sean muy bendecidos todos y mi persona. Amén. Dios me le bendiga, William. Amén, Deyanira. Gracias por esas palabras y por esa oración. Bendiciones, equipo. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, Mega Open, 8 de la noche. Chao, chao.